Sí. Buenas tardes. Yo estoy aquí frente al hotel donde se están quedando muchos de los haitianos por ser un hotel barato. Ellos no están trabajando, no lo permiten trabajar en México por cuestión de papeleo y ellos tienen que quedar con hoteles o en la calle a los que no tienen dinero. Pero no es de eso que yo quiero hablar. Yo quiero hablar del testimonio que yo acabo de escuchar de muchos de los haitianos que llegan a CBP One, entran allá adentro y ¿qué pasa? Los rechazan de nuevo. Esos haitianos dicen algo que me llama mucho la atención. Ellos dicen cómo es posible que los árabes, los rusos, los de otras naciones, claro, los de piel blanca, tienen un representante dentro de CBP One. Tienen alguien que habla su propio idioma. Y los haitianos, que No, no hablan ni español ni inglés, no tienen alguien que habla su propio idioma. y, Los están ellos- deportando y y ellos ni saben. los papeles que están firmando, ellos llegaron a entender lo que dice el papel que están firmando. No entienden los papeles que le están firmando. No, ni siquiera sabían que lo estaban deportando. Les dicen que lo vamos a montar en un autobús. Ellos creían que lo iban a llevar al hotel Filtro o al hotel donde lo iban a mandar. Cuando vienen a ver, los deportaron. Eso es una injusticia. Señores del CBP, eso se tiene que acabar.